las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe que me acompaña, con la que venceré. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a reflexionar la enseñanza Oración de intercesión de los reyes, el rey Salomón. Segunda parte. El Señor los bendiga. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Mis queridos hermanos, en el tema anterior comenzamos a ver algunas sombras en la vida del rey Salomón, sombras de idolatría, sombras de culto pagano, sombras que lo llevaron a ocultarse o más bien a apartarse de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento la idolatría era considerada como el mayor de los pecados. Ya veíamos que Salomón rindió culto a Astarte, la diosa principal de los fenicios y sidonios, que era asociada al dios Baal. De Milcón sabemos que era el supremo dios de los amonitas, lo encontramos en 2 Samuel 12:30, y al que se ofrecían niños en holocausto. Los moabitas reconocían al dios Gamos, lo encontramos en Números 21:29 y Jeremías 48:46. Los altares de estos ídolos fueron levantados en la vertiente occidental del Monte de los Olivos, enfrente del templo de Yahvé, constituyendo un grave escándalo para el judaísmo. De estos tiempos arranca la denominación de Monte del Escándalo, que se da a la parte extrema sudoccidental del mencionado monte. Este pecado debía atraer sobre Salomón un castigo ejemplar, anunciándole la división del reino en el interior. Ahí está en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 11 y 13, y la aparición de enemigos en las fronteras. No sabemos si se valió Dios de un profeta para anunciar estos castigos a Salomón. Por eso, entonces, vamos a mirar que la gloria del gran rey Salomón se vio al final tristemente ensombrecida. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Eclesiástico 47, versos 13 al 25? Salomón fue rey en tiempos tranquilos, y Dios le dio paz con sus vecinos. Él fue quien levantó un templo al Señor y construyó un santuario para siempre. Qué sabio eras, Salomón, en tu juventud. Tus enseñanzas se desbordaban como el Nilo. Llenaste la tierra con tu ciencia y el cielo con tus cantos de alabanza. Tu fama llegó hasta regiones muy lejanas, y por ser pacífico te hiciste querer. Con tus cantos, proverbios, enigmas y sentencias dejaste pasmados a los pueblos. Te llamaron amado del Señor, el glorioso nombre que se dio a Israel. Amontonaste oro como hierro e hiciste la plata tan abundante como el plomo, pero te entregaste a las mujeres y les diste dominio sobre tu cuerpo. Echaste una mancha sobre tu honor, deshonrando tu lecho conyugal, y atrajiste el castigo sobre tus descendientes y la desgracia sobre tu familia. Así la nación se dividió en dos partes, y Efraín se convirtió en un reino rebelde.
Sin embargo, Dios no retira su amor ni deja de cumplir lo que promete. Por eso no aniquiló a los hijos de sus elegidos, ni destruyó la descendencia de los que amaba, sino que a Jacob le dejó un resto y un retoño a la descendencia de David. Salomón murió de mucha edad, dejando como sucesor un hijo rico en necedad y pobre de juicio, Roboam, que con su mal consejo llevó al pueblo al desenfreno. Y luego vino Jeroboam, hijo de Nabat, que nadie se acuerde de él, quien pecó e hizo pecar a Israel, haciendo caer a la gente de Efraín hasta que fueron expulsados de su tierra. Palabra de Dios. Démonos cuenta entonces cómo esos pecados que van trayendo consecuencias, no solamente en la persona, sino también en la familia, en el pueblo. Hoy día nos quejamos y decimos ¿por qué nos suceden tantas cosas? ¿Por qué todas estas consecuencias? Pues nada más que de nuestros actos. Y la Biblia le reprocha a sus esposas paganas. Esas mujeres extranjeras llegaron con sus sacerdotes y sus cultos paganos, los que arrastraron a Israel a la idolatría y al materialismo. El pueblo pensaba que el rey bendecido por Yahvé debía rodearse de lujo y de honores. Más tarde, sin embargo, los profetas recordaron que poder, riqueza y lujo entorpecen el corazón de un jefe. Encontramos en Deuteronomio capítulo 17, verso 17 al 20. Por eso Salomón ostenta su virilidad sin darse cuenta que sus mujeres lo mandan. Salomón también mantendrá el culto magnífico del templo, pero los altares que construye a los dioses de sus esposas nos dan a entender que también en su corazón había falsos dioses y valores falsos. ¿No será lo que sucede también hoy día con cada uno de nosotros? Quizá decimos creer en Dios, quizá lo alabamos, le glorificamos, nos encomendamos a Él, pero sin embargo en nuestro corazón hay otra serie de creencias, otra serie de supersticiones, de idolatrías, donde creemos en otra serie de agüeros, en fin. Por eso dice, no has guardado mi alianza, le decía Dios a Salomón, no la has guardado. El verdadero pecado de Salomón fue organizar su vida y su nación sin buscar la voluntad de Dios. Vivió como los demás reyes y realizó sus propias ambiciones, y le pareció suficiente pedir a Yahvé sus bendiciones. Por eso les decía, ¿cuántas veces creemos que por pedirle a Dios que nos ayude y nos bendiga y por darnos una bendición o encomendarnos a Él pensamos que ya estamos haciendo su voluntad? Sin embargo, ahí nos dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versos 8 al 9, un consejo Dios, o nos muestra o nos hace ver más bien que muchas veces estamos demasiado equivocados en lo que creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Pidámosle a Dios en este momento que nos ayude a comprender si verdaderamente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o nos hemos apartado de lo que era la misión que Dios nos encomendaba a cada uno. Oremos también por nuestros gobernantes, por aquellos que están ejerciendo un cargo en la sociedad, para que les haga comprender verdaderamente si ellos tienen clara la misión que Dios les puso aquí en el mundo, porque tendremos que ir a rendir cuenta a Dios de lo que dejamos de hacer también muchas veces por seguir lo que el mundo nos está presentando hoy día. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento es el caso del hijo pródigo, que se había apartado de lo que Dios le había propuesto, de lo que lo había querido Dios para que disfrutara en la vida, pero él se retiró, se prostituyó
llevó una vida de desenfreno y de placeres. Sin embargo, hay algo en él, y es que se arrepintió y volvió en camino de conversión a la casa de su padre. Ahí está en Lucas capítulo 15, versos 11 al 24. Por eso, mis queridos hermanos, pensemos un momento entonces, ¿qué estamos haciendo en este camino que Dios nos ha puesto a cada uno? Y también retomemos la ruta si es que estamos en sombras de muerte. Pues bien, queridos hermanos, démonos cuenta cómo Salomón, siendo un rey tan privilegiado por Dios, siendo tan bendecido con tantas gracias, con tantos talentos, con tantas riquezas espirituales y materiales, él recae, él ofende a Dios, recae en la idolatría y como todo pecado debe tener sus consecuencias. Veamos algunas consecuencias negativas también de este reinado del rey Salomón. Como lo hemos visto en este estudio, pero no todo fue gloria y magnificencia en el reinado salomónico. Aunque el relato tiende a resaltar la grandeza de Salomón, también deja entrever los aspectos negativos de su reinado. Los abusos que más se denuncian son las concesiones hechas a la idolatría y a las excesivas cargas impuestas al pueblo. En efecto, para consolidar su poderío, Salomón entabló negociaciones con las naciones vecinas y confirmó los tratados políticos y comerciales de acuerdo con las costumbres de la época, tomando por esposas o princesas extranjeras, pero algunas de estas esposas siguieron adorando a sus propios dioses, y el rey les permitió que hicieran levantar templos paganos en el territorio de Israel, como ya lo habíamos visto anteriormente. Por otra parte, las construcciones de Salomón exigían pesados tributos y una considerable cantidad de mano de obra. Para muchos israelitas, estos excesos traicionaban los ideales que habían dado su identidad y su razón de ser al pueblo del Señor. Así nos lo narra el primer libro de Samuel en el capítulo 8. Y un profundo descontento se extendió por todo el país, en especial entre las tribus del norte. Como consecuencia de este malestar surgieron las viejas rivalidades entre el norte y el sur, y así terminó por quebrantarse el intento de unificación realizado por David. Después de la muerte de Salomón, el reino de David se dividió en dos estados independientes, Israel al norte y Judá al sur, este último con Jerusalén como capital. El texto bíblico narra en qué circunstancias se produjo la separación. Nos lo narra en Primera de Reyes 12. Y luego presenta en forma paralela la historia de los dos reinos, que en muy pocas ocasiones lograron superar su antagonismo tradicional. El texto menciona por nombre a todos los reyes de Israel y de Judá. La sección dedicada a cada reinado comienza y termina con las mismas fórmulas. Esa quizá es la vida de todos los seres humanos. Recibimos de Dios tantas gracias y bendiciones, pero nuestro pecado nos lleva a defraudarle, a volverle la espalda, a dañar aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos, esos proyectos, esos planes, esa misión. Sin embargo, el Señor siempre nos acompañará y Él mostrará su fidelidad a nosotros, sabiendo que somos barro, que somos miseria, que muchas veces le fallamos. Ahí está Él pronto a levantarnos y a darnos una segunda oportunidad. Y vemos cómo Dios, con este reinado de Salomón, también tiene compasión y misericordia del pueblo, pese a que Salomón nunca se volvió de su idolatría. Vamos a reflexionar acerca del poder de la oración de intercesión y de la fe del rey Salomón por su pueblo. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo
y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. Primera de Reyes 8:10. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a Él. También podemos confrontarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2580. Continuando con la oración de intercesión que realiza Salomón por el pueblo, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 1 al 11, nos dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Salomón: Yahvé quiere habitar en densa nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie y dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo, no elegí a ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, ni elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo Israel. Más bien, elegí a Jerusalén para habitar en ella, y a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel, y he construido el templo en honor del Señor Dios de Israel. Allí he colocado el arca en la cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas. Esta fue una de las ceremonias más emocionantes que tuvo la nación de Israel. El rey Salomón, al ver la presencia del Señor que llenaba el templo, dio un discurso a todo el pueblo que se había reunido, en el cual reconoce que Dios es el Dios del pacto, que cumple sus promesas, y por esa inmutabilidad de su eterno consejo le ha concedido a Salomón construir el templo o la casa para Yahvé. Ahí es el lugar donde Salomón eleva sus manos, donde Salomón eleva su oración y le agradece a Dios por haberle permitido llevar a cabo esa obra, esa construcción. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 5:14? Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada uno de nosotros también, aunque no estemos en un templo terreno en estos días, quizá a muchos se les dificulta ir al templo. Sin embargo, cada uno de nosotros también somos templos vivos del Espíritu de Dios, donde Dios habita, y su presencia nos acompaña en la medida que nosotros nos dejemos llenar de Él. En la medida que cada uno dejemos que su Espíritu Santo también nos inunde con su gracia, con su presencia. Así como en ese tiempo Salomón había estado inundado por el Espíritu de Dios desde el momento en que el profeta lo ungió como rey de Israel. Nosotros también hoy día dejemos a un lado todo aquello que no nos sirve. Dejemos a un lado todas aquellas inclinaciones de nuestra vida para que la gracia de Dios nos inunde, para que no una nube, sino más bien una paz inmensa, una luz que viene a penetrarlo todo, llene nuestra vida con la presencia de Dios. Miremos un poco más sobre la oración de Salomón. Luego de ofrecer este sentido discurso, Salomón sube a un estrado de bronce que había hecho, en el cual se arrodilla, extendiendo sus manos al cielo, en medio de toda la congregación, y eleva la siguiente oración.
Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Palabra de Dios. Ahí está Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 14 al 15. Mis queridos hermanos, elevemos hoy nuestro corazón y nuestras manos limpias hacia Dios. Supliquemos por la situación que estamos pasando. Quizá tú estás en una crisis personal o familiar. Quizás te encuentras deprimido, sin ganas de seguir viviendo. Quizás ya no le hayas sentido a la vida que Dios te ha regalado. Todo eso pasa ¿por qué? Por la separación que hacemos muchas veces de nuestra vida al margen de Dios. Dejemos que Jesucristo también, ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, venga a nuestra vida familiar para que su presencia nos inunde con su paz, con su gracia, así como hubo ese gran júbilo aquel día del pueblo, allí cuando hubo la consagración del templo, así también cuando nosotros oramos en familia, cuando nosotros intercedemos por nuestra familia, por nuestras comunidades, por nuestros pueblos, seguramente que nos llenamos del gozo de saber que Dios nos escucha y que siempre se mantiene firme a su pacto, a su alianza con el pueblo, con los hombres. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 16 al 17, continúa Salomón orando acerca de esa afirmación del pacto hecho con David. Y ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Señor Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Palabra de Dios. Finalmente vamos a reflexionar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 18 al 20, esa oración también de Salomón, donde nos deja ver la humillación humana ante la infinidad de Dios. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Palabra de Dios. Cómo es de importante que le pidamos al Señor el reconocer que Él está por encima de todo, que nosotros somos solamente criaturas en sus manos, el saber que Él merece toda gloria, toda exaltación, que nosotros somos simples vasijas de barro, y que siempre debemos mirarlo a Él y permitirle que Él haga su voluntad. Cuando oramos y le pedimos al Señor esa gracia de la humildad, es cuando encontramos una respuesta de Dios a ese favor, a esa petición que le estamos haciendo. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, en este momento, que nos dé su gracia, que nos dé su luz, para que podamos reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son aquellas situaciones que nos han separado de Él, que Él nos permita en su infinita misericordia reconocer también nuestros pecados, que nos conceda la gracia de arrepentirnos, que nos conceda la gracia de poderle corresponder a Él,
porque Él es el grande, nosotros somos los pequeños, porque de Él no necesitamos todo, porque a Él le atribuimos el poder, la gloria y la alabanza, y nosotros somos sus hijos muy amados, pero Él siempre espera una respuesta de amor, de fidelidad a lo que Él nos ha entregado, a esa misión que Él nos ha confiado. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios los siga bendiciendo.